diabetes, modelos en prevención primaria y secundaria para asegurar una gestión del riesgo eficiente en Colombia. Y en esta sesión nos van a acompañar 3 médicos, los voy a presentar enseguida. Van a hacer sus presentaciones muy cortas y luego se van a sentar en el conversatorio para recibir del público las preguntas. ¿Cómo pueden hacer sus preguntas? Como estamos en un salón más pequeño, podríamos prestarles el micrófono para que hagan sus preguntas o utilizar la aplicación del foro que está disponible desde el día de ayer para que hagan sus preguntas a través de la aplicación y pues nosotros haríamos las preguntas si sufren un poco de timidez, ¿verdad? Voy a la presentación de los doctores que nos van a acompañar. Nos acompaña hoy el doctor José Javier Arango, médico, aquí está, especialista en medicina interna y nefrología, fellow del Colegio Americano de Médicos. El doctor Arango también tiene un MBA y hoy va a ser nuestro moderador. Viene de Fresenius, de la ciudad de Armenia. Nos acompaña también el doctor Juan Carlos Fernández, también médico de la Universidad de Cartagena, también tiene un MBA y hoy es director científico de Mutual Ser, tiene también una presentación que nos va a hacer ahora. Y nos acompaña también el doctor Gualberto Huelvas, médico también, diabetólogo, quien es director médico de Funcentra en Montería. Bienvenidos a los 3, bienvenidos a ustedes. Hagan sus preguntas en la medida en que van haciendo las presentaciones para que queden registradas en la app y las podamos replicar al final de las intervenciones. Le voy a dar paso al doctor Arango, quien va a moderar nuestra sesión. Personas tan famosas como los que ustedes van a empezar a ver ahí son pacientes diabéticos, incluso ídolos de nuestra generación. Para mí el profesor Girafales sigue siendo ídolo, hoy en día es diabético, o ídolos un poquito más espirituales, o incluso mi último ídolo, el famoso Homero Simpson, hoy es diabético. Y creo que desafortunadamente estamos enfocando el problema mal, estamos yendo al final. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí compartiendo con todos nosotros esta hora de debate. Ya nos presentamos, mi conflicto de interés, soy empleado directo de Fresenius Medical Care y en el año 2019 he sido speaker para la industria farmacéutica. Hoy estamos con el apoyo de Mercerono. Y quiero decirles que nos gastamos el 10.8% de todo el presupuesto en salud en diabetes. Cuando hablamos de eso, hablamos de la suma no despreciable de 1.8 billones de dólares. Y cuando miramos un poquito más de la información que tenemos hoy en día publicada, nos dice la cuenta de alto costo que los departamentos que ustedes ven ahí con un azul más intenso son los departamentos con mayor prevalencia. Pero cuando hacemos un poquito de uso adecuado del recurso para mirar qué está pasando, encontramos que le tomamos la hemoglobina glicosilada solo al 47% de la población y solo al 52% de la población logramos un objetivo de hemoglobina glicosilada menor o igual a 7. Es decir, que de 4 pacientes diabéticos en el país se toman 2 hemoglobinas glicosiladas a 2 pacientes al año y solo 1 tiene el control de la hemoglobina glicosilada. Permítanme hacer esta apertura en 3 niveles. Primero vamos a hablar un poquito de si es o no la prediabetes real, si es un mito, qué estudios respaldan el riesgo,
cuáles son las intervenciones que respaldan ese riesgo, para al final, en un conversatorio interesante, mirar algunos datos de economía en salud y las experiencias, las buenas experiencias en el país. Entrando en materia, todos ustedes saben los criterios de definición de diabetes, pero repasemos las glicemias en ayunas entre 101 y 125 para prediabetes, 124, 25. Para o glicemia 2 horas poscarga entre 141 y 199, o hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4. Ahora, estos criterios que no son al azar, que son de definición de prediabetes, han demostrado que los pacientes que tienen esta definición tienen un factor de riesgo asociado a algunas enfermedades. Y permítame mostrarles este estudio en el cual a mayor población de pacientes con anormalidad de la glicemia en ayuna o 2 horas por carga o hemoglobina glicosilada con criterios de definición de diabetes, ustedes ven en estas dos columnas cómo la población de normales o la población de prediabéticos por definición tenían una serie de características, tenían mayor edad, tenían mayor nivel de triglicéridos, tenían a mayor nivel de LDL, tenían mayor nivel de hipertensión y miren, tenían mayor fibrilación auricular según la evidencia clínica. Y al mirar si les daban más eventos vasculares cerebrales, la respuesta es sí, tenían mayor probabilidad de tener eventos vasculares cerebrales. Pero no solo eventos vasculares cerebrales, este estudio demostró que los pacientes a quienes se les hacía una intervención coronaria, angioplastia con stent, a los 2 años, los pacientes había un grupo que moría más. Y ese grupo es nada menos y nada más que los pacientes que tenían prediabetes. Y además compartían fuera de la prediabetes mayor edad, enfermedad renal crónica, es decir, también tenían un riesgo de desarrollar muerte por enfermedad coronaria. Y viendo un poquito hacia el sesgo mío de especialidad, también la prediabetes tiene mayor probabilidad de microalbuminuria, pero no solo se queda en microalbuminuria. Como ustedes ven aquí en esta presentación de este estudio, el paciente prediabético tiene mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica terminal, de desarrollar diabetes, que sería la definición más práctica, y de desarrollar los eventos vasculares cerebrales. Entonces hemos hablado hasta aquí de que definitivamente hay unos criterios y que esos criterios se relacionan con riesgo. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué nos ha demostrado la historia si ese riesgo se puede disminuir o esos impactos en esos criterios? Los primeros estudios fueron publicados por el New England Journal of Medicine y lo único que miraron, fácil, sencillo, fue que aleatorizaron a 3 grupos que recibieron intervención farmacológica con metformina, grupos que recibieron modificaciones de estilo de vida saludable, es decir, dieta y ejercicio, y grupos que no recibieron nada. Y ven ustedes, que les estoy señalando ahí, cómo los grupos que recibieron intervención farmacológica o los grupos que recibieron ejercicio o otras alternativas desarrollaron menor prediabetes. Ahora, ese estudio compartía unas características, los pacientes tenían obesidad. Posteriormente, un estudio hindú demostró lo mismo en 4 grupos diferentes. Les dieron dieta y modificaciones del estilo de vida, hicieron ejercicio, les dieron metformina o no les dieron nada. Y al final, al grupo que hicieron ejercicio o al grupo que les dieron modificaciones de estilo de vida o les dieron medicamento o la combinación, tenían menor probabilidad de desarrollar diabetes. Ahora, a 10 años de seguimiento, esos estudios demostraron que hay una memoria metabólica y que la probabilidad de desarrollar diabetes es entre el 18 y el 34% inferior en los pacientes que desarrollaron modificaciones del estilo de vida o dieron alguna intervención farmacológica, que son estos que ustedes ven aquí. Pero al verificar los grandes estudios o los metaanálisis encuentran que las modificaciones del estilo de vida en los anteriores estudios fueron hechos bajo un experimento clínico, es decir, en condiciones supremamente controladas. ¿Qué dicen los metaanálisis? Que las modificaciones de estilo de vida en 11 estudios han sido positivas solo en 3 para evitar el desarrollo de prediabetes, solo en 3 de 11. Y eso me llevó a buscar qué estaba pasando con estudios de la vida real y un estudio desarrollado en la costa atlántica colombiana demostró que en estudios de vida real, cuando le decimos al paciente haga ejercicio y coma sanamente, al final del ejercicio ustedes ven no hubo un impacto estadístico en desarrollar diabetes, un impacto estadísticamente significativo. No así cuando usted da medicamentos, que el paciente tome el medicamento y mire qué pasa.
Los grandes metaanálisis han demostrado simplemente que hay menor probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces ya hemos hablado de riesgo, ya hemos hablado de cuáles son las intervenciones a realizar, hablemos un poquito de costos. Los estudios en costos han demostrado que un paciente con prediabetes tiene la probabilidad de tener un alto costo por hospitalización. Ustedes ven ahí el costo de hospitalización por cada día de estancia hospitalaria. El único estudio en Colombia de tamizaje, que es un poquito ya antiguo, dice que más o menos tendríamos de tener por criterios de prediabetes 1.130.000 pacientes y la propuesta de valor de Mutual Ser al hablar de estos procesos de generación de valor. Doctor Juan Carlos, por favor, acompáñenos a hablar de su modelo y seguiremos en el proceso. Volveremos posterior. Gracias. Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a mostrarles los resultados del trabajo realizado por el Observatorio de Diabetes en conjunto con la OES. En este trabajo, esta es mi declaración de conflicto de intereses, trabajo para Mutual Ser. Aquí vamos a ver la descripción de la prediabetes según los indicadores demográficos. Vamos a ver cómo empezamos nosotros desde la raíz del miedo a empezar a buscar cómo podemos diagnosticar tempranamente a esos pacientes y hacer una verdadera gestión de riesgo, tipificando al paciente y conociendo cada uno de sus factores y cómo podemos influenciar positivamente en los que podemos hacer y en los que no, tratar de reducir ese riesgo. Los resultados de este trabajo es un desarrollo de una herramienta de cómo identificar tempranamente a los pacientes y poderlo identificar según sus características demográficas. Este trabajo se realizó en su momento financiado por Novo Nordisk, con el cual no tenemos ningún conflicto de intereses. Esto es el grupo de investigación. También nos acompaña el doctor Justo Paz, gerente de gestión de riesgo de Mutual, quien trabaja arduamente y día a día para el desarrollo de esto. El objetivo es estimar la prevalencia de prediabetes. Este trabajo lo realizamos en una población de acuerdo a sexo, nivel educativo, y lo hicimos en el año 2015. En total nosotros pudimos conseguir 2.293 usuarios, de los cuales identificamos tempranamente para ver cómo hacemos un diagnóstico. Es decir, estos pacientes llegaron, este fue el método utilizado en toda la costa atlántica colombiana, y en ese momento podemos identificarlos y estos fueron los primeros resultados que tuvimos. Nuestro grupo poblacional, la gran parte de nuestros usuarios son pacientes jóvenes, menores de 65 años, vamos a sentirnos jóvenes antes de los 65 años, con un nivel educativo donde el grueso de nuestros pacientes, casi el 69%, tienen un nivel que solo llega hasta primaria. Les recuerdo que nuestra EPS de régimen subsidiado, principalmente nuestra población es estratos 1 y 2, donde el nivel educativo en general no va a superar la primaria. Nuestro grupo étnico, el 30% afrocolombiano, 3% indígena, aunque hemos tenido una variación en nuestra población con un aumento de la raza indígena y el resto estamos aquí todos mestizos. ¿Qué identificamos en estos pacientes? En este caso, la gran mayoría de nuestros pacientes tenían una actividad física baja o incluso moderada, que es un factor de riesgo. Un dato importante que también tenemos que trabajar para el perfilamiento individual de riesgo de cada uno de nuestros usuarios es el tema del índice de masa corporal. Este tema de índice de masa corporal encontramos hasta que un poco más del 50% de nuestros pacientes, 51% en hombres y un poco más del 52% en mujeres tenía obesidad o sobrepeso en este caso. Y cuando vamos al índice de la cintura, a nuestra cintura, encontramos que un 67% estaba significativo el 52% de este nivel. Pero esos 2.293 pacientes que buscamos, que investigamos para ver la prevalencia, encontramos que poco más del 47% tenían una alteración de las hemoglobinas glicosiladas que podían categorizarlos. En este momento las categorizamos como prediabetes o una glicemia alterada en ayunas, que también lo podíamos meter en ese grupo porque le realizamos, además de la hemoglobina glicosilada, hemoglobina en ayunas, y también hacíamos la postprandial y la prueba de tolerancia a la glucosa. Y encontramos que un 5% de estos pacientes que estudiamos fue diabético. Si se dan cuenta, tenemos una
en nuestra población donde no habíamos identificado a pacientes, es decir, estos son usuarios que llegaron, le hicimos la medición y 1 de cada 5 personas, hombres o mujeres, van a tener un diagnóstico de prediabetes y un 5% de esta población va a ser diabética y el resto tenemos que trabajar. Esto es cómo fue el comportamiento de cada uno de acuerdo a los grupos etarios. Si se dan cuenta, entre más tiempo, entre más edad, tenemos un poquito más vamos a ir aumentando significativamente. Es decir, que tenemos el riesgo de que el paciente, entre más temprano podamos hacer la identificación, va a ser mejor. Pero lo más difícil es poder encontrar pacientes que sean, por ejemplo, mayores de 65 años, en los cuales encontremos el diagnóstico de prediabetes o diabetes específicamente. De igual forma, también encontramos también lo hemos relacionado con el tipo o sus estudios realizados por los usuarios, su nivel educativo. Entre menos nivel educativo tenga el usuario, más riesgo va a tener de tener prediabetes o diabetes para nosotros. También tenemos dentro de los afiliados el grupo étnico y sexo. En este caso, el grupo más significativo es en la referencia entre indígenas y afrocolombianos, es mayor en afrocolombianos. Sin embargo, en los estudios de FUNCENTRA y los datos clínicos y resultados de laboratorio que tenemos en nuestra población es más prevalente en los indígenas que en afrocolombianos en determinados departamentos como tal. También encontramos que a nivel de hombres es más significativo a este nivel y en los indígenas, y en este caso en particular tenemos la diabetes en mujeres. Entonces empezamos a ver la mezcla que si podemos tipificar a las mujeres que son mayores de 55 años, que tienen un índice de cintura por encima de 80, pero que además de esto no tienen estudios, empezamos a tener más factores de riesgo para poder tipificar a este tipo de pacientes y diagnosticarlos tempranamente. Pacientes que tenemos que tienen sobrepeso u obesidad, también vamos a pensarlo en el sentido común, que cada uno de nosotros pensamos que entre más peso tenga o más sobrepeso, su índice de masa corporal sea mayor, más riesgo tendrá de hacerlo, y es real. Entonces empezamos a ver que los pacientes con un índice de masa corporal menor a 25, mire que la diabetes es 2%, pero la prediabetes, mire que está hasta un 16%. Pero si vamos a ir aumentando, vamos a ir encontrando aún más. El caso en particular que para esta prevalencia, este estudio en general del Observatorio de Diabetes, encontramos que hasta un poco más de una tercera parte de los pacientes, 1 de cada 3, lo vamos a encontrar identificado. Aquel que tenga un índice de masa corporal de 30, ya para nosotros es un riesgo, es decir, que 1 de cada 3 pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30, lo vamos a hacer ese diagnóstico. También encontramos el tema de sexo y actividad. También podemos definir claramente que entre más actividad tenga, menos riesgo de prediabetes vamos a tener en general. Y entre menos actividad vamos a tener, también lo vamos a presentar. Es por esto que esta encuesta, que es, ustedes lo pueden decir, pero bueno, estamos midiendo la cintura, pesando al paciente, haciéndole un índice de masa corporal, preguntándole su sexo, preguntándole su edad, pero esa es una pequeña gestión a través de la cual podemos encontrar un alto impacto encontrando una identificación temprana y perfilando el riesgo del paciente para poder definir qué vamos a hacer con él y utilizar las medidas que ya Javier nos estaba hablando ahora, el doctor Arango, y podemos empezar a tratarlo y a perfilarlo y atenderlo con una verdadera gestión de riesgo para definir el paso a paso y hacerlo con cada uno de ellos en nuestro modelo. También vamos a encontrar el tema de la cintura. Señores y señoras, si usted tiene una cintura por encima de 90 o por encima de 80, pues ese es un factor de riesgo significativo. De hecho, nosotros encontramos específicamente para todos los pacientes que todos aquellos que tengamos una cintura por encima de 90 en hombres y 80 en mujeres, 1 de cada 3 podrá casi tener o podrá ser un riesgo para que tenga prediabetes. Entonces, si cada uno de nosotros ahora nos estamos evaluando y diciendo, mira, yo podría tener una cintura por encima de 90, o podría tener una cintura por encima de 80 en caso de mujer, pero además de eso tengo tantos años para no meterme con ninguno, y además de eso mi nivel educativo, esto se va a convertir en un factor de riesgo. Entonces, algo tan sencillo que podemos pensarlo así, verdaderamente se convierte en una gestión. Y hace poco teníamos una discusión técnica. Eso, el modelo está escrito.
Todos lo sabemos, todos lo vamos a hacer, pero llevarlo a cabo y poderlo identificar es lo más difícil. En este caso fueron pacientes al azar que llegaron a nosotros, hicimos la muestra y los pudimos identificar. Pero hoy día no sabemos exactamente cuántos pacientes podemos tener con prediabetes o diabetes y el riesgo que puede generar para el futuro. Además, debo decirle que desde el ojo del asegurador o como asegurador, que nuestra gran parte de la población es menor de 65 años. ¿Y qué tenemos que ofrecerle a futuro? Tenemos que generar una verdadera gestión de riesgo para iniciar cambios significativos. Ya nos dimos cuenta de que muchas veces es más impactante darle un medicamento que tratar de cambiar su cultura o tratar de cambiar lo que nosotros hacemos en el día a día. Lo que comemos, cómo lo hacemos, cómo cambiamos nuestro estilo de vida es mucho más difícil que darle una tableta. Me dirán, ¿será que le doy la tableta? Sí, pero además tengo que generar muchos cambios, porque recuerden que al final entre el 20 y 25% o 1 cada 4 de nosotros, incluso en esta población encontrada, tiene prediabetes. Y recuerde que hasta un 5% podría tener diabetes. Entonces, este modelo de identificación que se realizó en conjunto o por el Observatorio de Diabetes en conjunto con la OES, busca cómo identificar tempranamente. Recuerden que una de las bases más importantes de la gestión de riesgo es el diagnóstico temprano y después será el tratamiento adecuado y cambiar o hacer la gestión necesaria para que una gestión de alto impacto tengamos los menores recursos, pero que genere los mejores resultados. Muchas gracias a ustedes. Juan Carlos, muchas gracias. Hablábamos al final de mi presentación que la idea es generar valor. Quiero que ahorita paremos atención a cómo el dolor de cabeza de un integrante o actor del sistema de salud se convierte en la oportunidad de otro integrante o actor del sistema de salud que con total transparencia empiezan a articular para generar valor nuevamente. Damos la bienvenida, por favor, al doctor Gualberto Huelvas, quien nos va a hablar de su experiencia desde el punto de vista de IPS. Por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hablar de la experiencia, básicamente el conflicto de intereses. Esta es la agenda, entendiendo el curso de vida de la diabetes desde el punto de vista de las RIAs, modelo de gestión de riesgo primario y secundario y las conclusiones. Esta es una conferencia patrocinada por Merck y estos son mis conflictos de intereses. Y este es el curso de vida. Hoy que hablamos en el marco de las rutas de integrales de atención, la ruta cardiovascular está enfocado en esto. Y vemos que realmente la prediabetes empieza desde el ambiente intrauterino y son hijos de madres con diabetes gestacional o retardo del crecimiento intrauterino o niños que nacieron macrosómicos. Luego del nacimiento presentan estas alteraciones y desde aquí se empieza a dar la disfunción a nivel endotelial. En la infancia persiste esa disfunción endotelial si no se modifican los estilos de vida desde la niñez y en la juventud se empieza a establecer el fenómeno de aterogénesis y la enfermedad cardiovascular subclínica. Y aquí empieza a aparecer la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, todos los factores para desarrollar diabetes. Y luego en la adultez ya aparecen las complicaciones micro y macrovasculares. Por eso si entendemos este curso de vida de la enfermedad cardiovascular, podemos hacer intervenciones a edad muy temprana. Y estos son otros factores de riesgo que considera la Asociación Americana de Diabetes. Y mire que además de eso están las personas que tienen HDL bajo en mujeres o en hombres, o mujeres con síndrome ovario poliquístico, inactividad física, historia de enfermedad cardiovascular. Miren que hay otras condiciones que también hacen que la persona tenga más riesgo de diabetes. Y hoy en día también la diabetes gestacional se vuelve un factor de riesgo. Y quizás esto no lo estamos estudiando. Y las mujeres que hacen diabetes gestacional tienen 30% de desarrollar diabetes 5 años posterior al parto. Y quizás no estamos haciendo un tamizaje temprano en esas mujeres con diabetes gestacional. Pero hay niños y adolescentes que también tienen riesgo, sobre todo esos niños que presentan obesidad, que tienen antecedentes familiares, pero que tienen inicio de pubertad temprana a los 10 años. Y la frecuencia a los 3 años generalmente que aparezca prediabetes. Y son otros factores de riesgo que tenemos que considerar en la población que atendemos. Y este es gráficamente cómo entendemos la gestión de la diabetes.
desde el riesgo primario, la genética, la nutrición, la obesidad, la resistencia a la insulina que aparece, la glicemia en ayuna alterada y luego los valores anormales de glicemia en ayuna o de prueba de tolerancia a la glucosa o de glicosilada en estos rangos de 5.7 a 6.4. Luego aparecen los fenómenos ya de hipertensión, que es un factor también de riesgo, aterosclerosis, y aquí cuando empezamos a hacer ya el manejo del riesgo secundario. Y lo más triste es que generalmente hacemos diagnóstico cuando ya el paciente debuta con ceguera, debuta con una amputación, debuta con un infarto y es en el momento que hacemos diagnóstico de diabetes intrahospitalario. Y es lo que no queremos que pase. Y por eso este enfoque de riesgo primario, de riesgo secundario y riesgo terciario, ¿basado en qué? En analítica en salud. La ruta hoy nos pide que detectemos riesgo desde el inicio de la vida y le hagamos un seguimiento detallado a esa persona a ver cómo modificamos su riesgo en el transcurso de la vida. Y por eso es importante que el riesgo primario, miren que aquí está todo esto, ¿dónde lo hacemos? Con la historia clínica, al momento que nace el niño, en los programas de crecimiento y desarrollo, acá en el nacimiento, la historia ya propia de ese niño durante los primeros 10 años de vida. En la juventud empezamos a aplicar el Colris, ¿sí?, en esos pacientes que ya tienen riesgo, y aquí el tamizaje intrahospitalario que tampoco hacemos. El paciente sale infartado, llegó con enfermedad cerebrovascular, tuvo una hiperglicemia o una glicemia alterada solamente de 120, 126, le damos de alta y no le hacemos seguimiento. Y ese es un paciente que seguramente después del alta fallamos en el momento de hacer diagnóstico temprano de diabetes. Y ese es el Colris que está aplicando Mutual Ser. Esta fue una experiencia que tuvimos aquí en el OES, incluso hace 2 años, en el cual tamizamos, y esto también hemos hecho pruebas en Montería, donde se hace el Colris y podemos ubicar esos pacientes donde están, y esto es lo que apunta a la RIA realmente. La RIA es identificar dónde están esos pacientes de riesgo, pero recuerde que la ruta tiene algo que es la intersectorialidad, y es poder ubicar dónde viven esos pacientes, si tienen cerca de su casa o no un parque para hacer actividad física, qué fenómenos sociales tienen para poder hacer actividades de promoción y prevención primaria. Y esta es la experiencia. Entonces, básicamente ahorita con Mutual estamos trabajando en esta población de corte de pacientes de programa de todo corazón y dijimos, venga, ¿quiénes son los pacientes de más alto riesgo? Seguramente estos 12.296 pacientes hipertensos que tienen obesidad. Recuerde que nosotros casi el 40%, la mitad de estos pacientes tienen sobrepeso, obesidad y tienen hipertensión, 2 factores de riesgo. Y aquí aplicarle Colris a esos pacientes con esos factores de riesgo y empezamos a detectar tempranamente prediabetes o diabetes. También en el programa Ser Madre, ahorita estamos articulándonos con ellos para buscar las mujeres que hicieron diabetes gestacional y a las 3 semanas después del embarazo es obligatorio debe ser obligatorio hacerle una PTOG para descartar diabetes persistente después del parto. Y si esta persona o esta mujer tiene intolerancia a los carbohidratos, debe hacerse el seguimiento anual. Y en esta parte que ya empezamos a manejar este año, una población del contributivo y algunos del régimen subsidiado de primer nivel, es recordar que la ruta tiene la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en estos diferentes grupos etarios. Y hay que empezar desde la historia clínica de ese niño en crecimiento y desarrollo, detectarle factores de riesgo y cómo hacerle seguimiento durante esos primeros años de vida. Y esta es la propuesta que hace un consenso de expertos en Colombia para el seguimiento de los pacientes con prediabetes. Quizás en este momento no lo tenemos, este se basó en FINRIS, la idea es cómo poder adaptar esto a Colris para poder hacerle seguimiento a estos pacientes cuando superan los cortes o cuando tienen valores en rangos anormales de prediabetes. Y esta es la propuesta del consenso de prediabetes de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el seguimiento. Fase 1 de 6 a 12 meses, acciones, cambios de estilo de vida, nutrición y ejercicio, metas, reducción de 5 a 7% del peso corporal de esa persona y mantener una glucosa por debajo de 100 miligramos. Y la fase 2 son acciones de reforzar el estilo de vida, medicamentos para los pacientes que mantienen riesgo y reducción mayor al 8% de peso corporal. Como lo decía el doctor, la gestión de riesgo secundario, estos pacientes debutan, la mayoría con ya complicaciones al momento del diagnóstico, todas estas que están acá. Y en este momento, pues, básicamente lo que hacemos en riesgo secundario es
la gestión de riesgo de enfermedad renal crónica, este es el seguimiento de los pacientes, y estos son los indicadores ahorita a abril, de que ya pues casi un 90%, 92% de los pacientes están estudiados, como lo dice la cuenta de alto costo, para enfermedad renal crónica y evitar la progresión a diálisis o a esos procesos de terapia de reemplazo renal. También hicimos hace un año, dentro de la base de datos buscamos los pacientes con riesgo de falla cardíaca y en este momento los tenemos estadificados y pues la idea es comenzar a hacer un programa de gestión de esos pacientes de riesgo con falla cardíaca. Ya estamos hablando de riesgo secundario, no el paciente enfermo. Y mirar, disminuir la tasa de ingresos y reingresos. Y estos son los pacientes de riesgo y cómo gestionarlos. También hay un proyecto que ejecutamos desde hace 3 años, que es la prevención de amputaciones por pie diabético y úlcera por pie diabético. Y básicamente lo que hicimos fue, en una encuesta web que aplican las enfermeras, es determinar los factores de riesgo que tiene esa persona para desarrollar úlceras por pie diabético. Identificar esos riesgos, cuáles son, y encontramos que muchos de esos pacientes, 30% tienen neuropatía, el 10% tienen enfermedad arterial periférica y hay un 45% que tiene alteraciones biomecánicas del pie. Ahora viene cómo establecer una estrategia de promoción y prevención para manejar esos factores de riesgo. Lo importante es tener los datos. Y en asocio con esta otra empresa también, en un proyecto financiado ambos por la Fundación Mundial de Diabetes, estamos mirando cómo hacer tamizaje de retinopatía diabética. Y es básicamente con una foto, con una cámara retinal no mediática, tomar una foto a nivel de estas unidades móviles y diagnosticar tempranamente retinopatía diabética y hacer las intervenciones tempranas que son más costo efectivas. Y esto es lo que esperamos próximamente, poder articular con la EPS estos tableros de gestión de riesgo, de control de estos pacientes y poder hacer las intervenciones lo más temprano que se pueda. ¿Sí? Esos tableros, poder compartir la información entre los actores y gestionar el riesgo de esos pacientes. Y estas son las conclusiones. En Quito, el año pasado, pues tuvimos una consultoría con la Secretaría de Salud de Quito, mirando la experiencia en programas de prevención de diabetes. Y es un modelo interesante en el cual, si ven estos containers, hay más de 30 containers ubicados en todo Quito, donde lo lidera una enfermera y una nutricionista, y básicamente ahí hacen tamizaje de riesgo, aplican FINRIS y riesgo cardiovascular. Y esto está asociado, como si fuera acá en el equivalente a una ES de primer nivel pública, que tiene una unidad cardiometabólicas, donde los pacientes con riesgo pasan a esa unidad ya con los exámenes establecidos para que llegue al médico y empiece la intervención temprana de esos factores de riesgo. Entonces ya llevan 980,000 personas tamizadas y tienen unos tableros de control muy interesantes donde tienen ubicados esos pacientes con riesgo y haciéndole actividades comunitarias. Y pues es la experiencia personal. ¿Sí? En el 2009, hace 10 años, pesaba 91 kilos, hijo de padre diabético, tíos diabéticos con obesidad y obviamente tenía en ese momento 6.4 de hemoglobina glicosilada. Estaba a 0,1 de tener el rango de diabetes. Y obviamente en ese proceso pues la propuesta fue perder el 5 o 7% de peso, pues se pudo más después de tanto tiempo, bajar a 72 kilos y mantener rango de 5.2, 5.4, 5.9 en un rango de prediabetes, ya casi 10 años sin evolucionar a diabetes. Y obviamente eso toca también hacerlo con los hijos y con toda la familia para poder hacer realmente frente a esta enfermedad que es devastadora y causa costos, un alto costo en la salud. Entonces esa es la experiencia. Gracias. Doctor Gualberto, muchísimas gracias. Sobre todo quedó comprometido a pedirle la fórmula para bajar esos 9 kilos. Vieron ustedes cómo nos explicaron que en un estudio de un asegurador encontró una altísima probabilidad de desarrollar prediabetes y por ende riesgo de enfermedad a los pacientes que tenían sobrepeso, índice de masa corporal alta,
1 de cada 5 pacientes tenían esa probabilidad y ese riesgo, pero cuando cruzábamos con sobrepeso pasábamos a 1 de cada 3. Por eso, doctor, prometo bajar los kilos. Eso es lo creo que es la más impactante para mí. Segundo, nos mostraba una excelente experiencia que partimos desde la experiencia personal de cómo hay que disminuir el riesgo y nos habló al final el doctor Gualberto lo importante que es llevar este mensaje a nuestro núcleo principal que es la familia y por ende después a nuestro núcleo secundario que es nuestro hogar y nuestra visión de mundo. Nos mostró cómo empezaba este riesgo desde el embarazo y nos mostraba adicionalmente cómo, al igual que en la literatura mundial y lo que encontrábamos los primeros datos, era más probabilidad en mujeres y cómo el país estaba llegando a estos datos ya en desenlaces como enfermedad renal crónica o enfermedad coronaria. Y nos mostró unos modelos súper interesantes que están haciendo de gestión, articulando con el asegurador, para empezar a hacer realmente, valga la redundancia, la gestión. Perseguir ese paciente que sale de estancia hospitalaria, que desde nosotros los clínicos, lo hablo como clínico, prescribimos y lo perdemos, lo abandonamos, cómo hay que captarlo, porque ese paciente es el que va a tener más riesgo y va a tener después desenlaces en salud. Quiero entonces que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, siéntase en la confianza de hacerlas. Tenemos un micrófono. ¿Quién me ayuda con la parte de moderación? Un micrófono para que por favor empecemos el proceso. Mientras tomamos confianza, yo hago la primera pregunta. Doctor Juan Carlos, desde su perspectiva, ¿usted qué cree que debamos hacer los médicos clínicos? Se lo hablo como médico clínico. Hacer mejor para que en últimas hagamos algo que no estamos acostumbrados a hacer o que creemos que hacemos, que es generar valor al paciente. Es una pregunta muy amplia, pero se la pregunto a un experto que no solo me va a ayudar con la primera parte a bajar de peso, sino va a darme una fórmula magistral para poder seguir ejerciendo. Bueno, ¿me escuchan? Lo interesante de ese reto es poder generar, o sea, lo más difícil en nuestros usuarios, en nuestro paciente, y te lo respondo clínicamente, es que podamos impactar en su decisión. ¿Qué es lo que primero nosotros necesitamos para generar un cambio? Desearlo. Una de las formas que nosotros debemos hacer es hacerle una especie de empoderamiento al paciente y que conozca su realidad. Conocer su realidad es definir si, bueno, siempre hay que enfermar a alguien, no va a ser Gualberto, te tocó a ti. Por favor. Entonces, tienes que conocer que si tienes una cintura por encima de 90 centímetros y tu índice de masa corporal 29.8, significa que ya tienes 2 factores de riesgo. Y si evaluamos cómo está tu actividad y es baja, lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo me demora hacer esto? Lo puedo hacer en 30 segundos. Pero expresárselo al usuario y que este usuario entienda cuál es su problema y cuáles son sus futuros problemas, como es falla cardíaca, enfermedad renal crónica, neuropatía, retinopatía. Decirle ese trabajo de amputaciones que lo veíamos hace 3 años que trabajamos en Medellín, teníamos la idea en Medellín, decíamos que el 50% de los pacientes que están amputados, diabéticos, el 50% al año siguiente van a fallecer. Entonces, entiéndeme que esa neuropatía, esa retinopatía, todo es el problema. Entonces, cuando a ti te enfrentan a tu realidad y cuando una de las cosas que más tenemos los médicos, y me van a perdonar, y todos los del equipo asistencial, enfermeras, nutricionistas, es que podemos tener el poder de impactar en ese paciente para que cambie lo que está haciendo y mostrarles otras oportunidades de cómo mejorar. Eso es lo primero. Lo segundo es definir claramente los estándares que debemos seguir en los protocolos de atención. ¿Cómo es esto? Mira, es que no puede existir,
Primero, debemos tener unos protocolos seguros y de alta calidad, donde busquemos que sean todas las medidas costo efectivas, donde el paciente tenga satisfacción y tenga una buena experiencia, pero además de eso, si nosotros protocolizamos y estandarizamos nuestros procesos de atención, podemos atender al mismo paciente, si lo atiende Gualberto, si lo atiendes tú, si lo atiende Carlos, que está por ahí, si lo atiende Santiago, que lo veo por allá, Lácides. Si todos tenemos un estándar de atención a ese paciente, va a recibir lo que debe recibir. No es posible que un paciente me llegue hoy con una hemoglobina glicosilada de 9.2 y va donde una IPS o donde un médico y uno le va a prescribir solo metformina, pero se le olvidó que el paciente tiene una depuración de creatinina de 18, ¿viste? Y resulta que el tipo tiene un antecedente de enfermedad, el paciente tiene un antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y resulta que ya está teniendo alteraciones en el medio interno. Entonces, ¿cómo empiezo a modificar cada cosa? Pero ese mismo paciente que tiene 9 y pico va donde otro médico y le dicen, vea, tranquilo hermano, usted cambia el estilo de vida y venga y lo vemos en 2 meses, porque confío en usted. O va donde otro médico y le dice, no, mire, vamos a utilizar una insulina X, para no meterme en lío con insulina X, y vamos a iniciar la insulina de una vez. Pero se nos olvidó decirle, señor, ¿qué comió usted? ¿Qué hace usted? Perdón, ¿tiene otros exámenes? O sencillamente, como no tengo tiempo, puedo hacer un cambio. Eso no puede ser. Es decir, hacer una medicina, más que una medicina, prestar un servicio al ser humano, que es lo que hacemos, que es lo que al final vamos a hacer, es lo que nos impacta. Y nos impacta es desde la gestión de riesgo, que él muy bien lo dijo, hasta la individualización de cada caso, para tratar de ser y brindarle la mejor oportunidad. Y ahí tengo que meter una cuñita en el caso de nosotros, que nuestro eslogan es atención sin tanta vuelta. Este paciente que tiene alteraciones o tiene complicaciones, entre más temprano realicemos las actividades o lo que él necesite, seguramente no va a progresar rápidamente en la enfermedad. Y si no progresa, desde el aseguramiento podemos decir, mira, menos complicaciones va a tener el paciente, menos costos en salud, pero además lo más importante es que somos seres humanos y va a estar más feliz, va a tener más tiempo para que esté con tu familia y no vas a tener más complicaciones. Entonces, todo esto que lo hemos dicho en 2 minutos, creo que ese debe ser el deber ser de cada uno. Pero además todos los que trabajamos en salud debemos enfocarnos en lo que hemos venido hablando casi 5 o 10 años, esto está centrado en el paciente y tenemos que pensar en él y verlo desde un punto de vista holístico, es decir, en todos sus aspectos para poderlo ayudar. Perfecto, muchas gracias. Mientras se siguen animando, quiero preguntarle al doctor Gualberto, conociéndolo poquito con su trastorno obsesivo compulsivo y para bajar de peso, luego le repito, me impactó, y conociéndolo y muchos de ustedes lo conocen más, si llega un paciente a la consulta con prediabetes, como estaba usted ahí, con sobrepeso, y la probabilidad de que sea más un paisa acelerado como yo y maníaco, y que me vaya a lograr el objetivo de bajar el peso, ¿usted le haría algo diferente o insistiría en bajar de peso y por cuánto tiempo? Pues la guía está descrita y la evidencia ya sí lo dice, y generalmente lo que inicia uno es tratamiento no farmacológico durante 6 meses. Sí, todas las guías ya tienen eso establecido. Lo que pasa es que aquí importante es tener un equipo multidisciplinario que apoye realmente los cambios de estilo de vida de esa persona. Pues en una consulta de 20 minutos, 30 minutos, eso es imposible. Correcto. Pero aquí el trabajo de equipo, realmente tener enfermeras entrenadas que hagan coaching, nutricionistas, psicólogos que detecten depresión, ansiedad, es realmente el manejo integral. Lo que pasa es que en Colombia he estado en diferentes reuniones, incluso con mesas de ministerio, de cómo hacer posible abordaje de esta problemática, y uno ve las rutas, pero en Colombia no hay un programa estructurado de educación terapéutica para los pacientes, empezando por ahí. Correcto. Y uno ve otros países donde hay programas de educación terapéutica estructurados y se homologa y todo el mundo aprende a hacer educación terapéutica para que hagan cambios. Hay programas nacionales de diabetes,
de educación para el paciente diabético y para todas las crónicas, que tienen una metodología ya establecida, comprobada, que pueden lograr cambios reales. Y eso nos falta. Realmente nos hemos enfocado mucho en la enfermedad, en los medicamentos, y no en cómo establecer una política de educación para la salud. Ese es el principal componente. Entonces, son dos componentes, uno para el secundario, el que está enfermo, que se maneja de una forma estructurada la educación, y otra que debe ser el componente que nace desde el Ministerio de Educación y en los colegios con los profesores, como lo pide hoy la ruta, ¿sí? Desde el entorno educativo, cómo buscar el tamizaje, cómo hacerlo, pero también que los profesores se capaciten en cómo lograr estos cambios. Y en la familia, nos falta muchísimo, pero muchísimo. En los comerciales de televisión no vemos nada acerca de eso, en ninguna universidad, en el entorno laboral menos, ¿sí? Entonces, apenas hasta ahora se están haciendo los primeros esfuerzos por lograr eso. Entonces, eso está ahí. Si a los 6 meses, obviamente, el paciente no ha perdido el 5%, está demostrado que entre 5 y 7 baja el riesgo de diabetes y baja el riesgo cardiovascular. Si no, pues ahí sí empezamos, y a pesar de que se entró en un programa estructurado y no hubo ese resultado, pues sí empezar la fase farmacológica del tratamiento. Obviamente, uno también tiene que tener en cuenta pacientes de alto riesgo. Si yo tengo un prediabético, y usted lo sabe, yo he tenido prediabéticos que llegan con microalbuminuria o con proteinuria ya establecida, o incluso pacientes que han tenido un evento cardiovascular. Ese paciente no lo dude que hay que empezarle metformina ya, ¿sí? O cualquier medicamento para poder que pase a diabetes, porque ya el fenómeno endotelial está hecho y la metformina ha demostrado reducción en la mortalidad cardiovascular en los estudios que hay. Entonces, es también individualizar a quién sí y a quién no. Perfecto. Juan, ¿querías complementar? Sí, de hecho, voy a hacerles una pregunta a ustedes. Si ustedes encuentran un paciente prediabético, imagínenselo como lo tengan. Perdón que le está dando la espalda a ustedes por acá. Imaginen a Gualberto, no, Gualberto, el último, el Gualberto de allá de la foto. ¿Cuántos de ustedes y sé que hay gente de la industria, gente de prestadores, intersectorial, de muchos sectores aquí, cuántos le iniciarían tratamiento a Gualberto ahí? Sí, pero tratamiento farmacológico te refieres. Farmacológico. Ok. Sí, no farmacológico, creo que ese siempre tiene que Sí, estar. de acuerdo, eso, de acuerdo. Ese hay que muchas veces se nos olvida, pero tenemos que hacerlo. Sí. Pero ¿cuántos le iniciarían tratamiento farmacológico a Gualberto de Bogotá? Desde Bogotá. No, pues levanten la Sin mano. miedo, sin miedo. Sin miedo. Es que sí, ¿no? Es que la dosis de 250, 500, 850, 1000, 2000. Bueno, pero a rápido, sin miedo hay 4. 4, listo. Sí, pero Gualberto, creo que mi primer trabajo fue en un almacén de ropa, así que ese pantalón es mínimo 36 y apretadito, o sea que tiene 38, 38, ¿viste? O sea que tiene una cintura de 110 o 114 mínimo. Sí. Talla L, grandecita para que quepa. Ajá, listo. Entonces, tiene un factor de riesgo. Sí. Además, fácilmente tu índice de masa corporal 32.4, una cosa así. La calculadora todavía me sirve en la cabeza. Listo, entonces tenemos más factores de riesgo. ¿Le iniciamos tratamiento a Gualberto? No. Eso tenemos que empezar a cambiarlo. Tenemos que tenemos que empoderar y darle la responsabilidad a Gualberto para que venga. Ahora, ese empoderamiento es decirle a Gualberto es de Montería, Gualberto no se desayuna con bocachico frito y otras cosas más. Bueno, que entienda, un pescado, ya lo conocen. No se almuerza, que será mote de queso, y las meriendas no son patacón con suero, una vaina así. No, eso hay que empezarle a decir. Y además la bebida tradicional no es el aguapanela con limón, entonces eso no se puede, porque también, esa individualizar. Cuando él mostraba el mapa de Montería, miren, esos usuarios de nosotros están en lugares que muchas veces no tienen ni siquiera, no hay asfalto, no hay pavimento, no hay una cancha donde caminar. Entonces, ¿tú cómo le vas a exigir al paciente que por lo menos camine 150 minutos a la semana si sale y lo que encuentra es mucho barro y mucha tierra? Entonces, ¿entiendes? Entonces hay que tratar de buscar las herramientas para que impactemos positivamente.
y después el tratamiento farmacológico tiene que ser el adecuado. Ahora, si tiene otros factores de riesgo, mucho más, que Dios no lo quiera, que un infarto por miocardio o algo más que hubiese tenido, ya ahí tiene que hacer cambios significativos, y ahí entre más temprano lo hagamos, más impacto vamos a generar. ¿Listo? Vale, eso quiere decir que mire el paciente, verifique el riesgo y de acuerdo al riesgo, mire cuál va a ser el desenlace que va a ser más costo efectivo y genere más valor. Correcto. No, y hay algo, Doc, también Dale. que sí los estudios han demostrado que los pacientes mayores de 50 años responden mejor al tratamiento farmacológico que los menores de 45 años, tienen mejor respuesta, pues si se logran los cambios de estilo de vida. Y eso sí, hay un subanálisis muy preciso en la Corte de Inglaterra, en el UKPS, que demostró el beneficio en los pacientes mayores de 50 años, porque ya ha pasado mucho tiempo en prediabetes y con enfermedad endotelial. Entonces esos pacientes sí van a estar mejor. Me tranquiliza saber ese dato porque quiere decir que voy a responder más fácil al ejercicio de dieta. ¿Alguien más se anima mientras vemos aquí un par de preguntas por el sistema? ¿Alguien directo? En vivo y en directo. No nos están filmando para que no se preocupen, no vamos a ser famosos. Bueno, mientras se van animando, porque nos quedan 4 minutos 37 segundos, me hace una pregunta súper interesante, que tiene que ver con prediabetes, con diabetes, con modelos predictores. ¿Qué opinan ustedes, como expertos desde el aseguramiento y desde la prestación, del uso de tecnología en salud para predecir desenlaces a la hora de ver pacientes prediabéticos y diabéticos? Me imagino que la pregunta es más de diabéticos. Puntualmente, el uso de predictores a través de modelos como glucometría que le terminan prediciendo desenlaces clínicos o evitando. Control de la glucometría a través de los glucómetros y modelos usando la tecnología en salud. Okay. Pues la glucometría para hacer diagnóstico pues no es el método más fiable para hacer diagnóstico de prediabetes o diabetes. Ahora, en un paciente con prediabetes que tenga ya una glucosa en ayuno alterada o una postprandial alterada, es válido desde el punto de vista para enseñar al paciente qué alimentos realmente pueden causar hiperglicemia en ayunas o postprandial. Es algo que utilizamos mucho, sobre todo en los pacientes, pero ya diagnosticados. A mí me gusta utilizarlo para la educación. Si hoy se comió esta porción de arroz y después de 2 horas después le salió en 250, al día siguiente bájele a un cuarto de la porción y nuevamente hágase la glucometría y ellos ven que mejora la glicemia y empiezan a autorregularse en las porciones de comida. Esto pues es algo que puede ser de ayuda, pero yo pienso que hoy en día, más que eso, habría que apuntarle realmente a los algoritmos predictivos matemáticos y con inteligencia artificial. Ya hoy en día se está trabajando mucho ese tema, y estamos casi seguros, ya hay estudios que han iniciado en predecir realmente sus pacientes cuánto van a evolucionar, dependiendo de los riesgos. Pienso que ahí es realmente donde vamos a ver el impacto, pero la glucometría puede ser de ayuda desde el punto de vista más de educación, ¿sí? En encontrar esos pacientes y sobre todo en los monitoreos continuos, porque a veces uno puede ver qué tanta alteración se presenta durante 5 días, es como un holter de presión arterial, por así decirlo, y puede uno mirar a ver qué tantas excursiones hace a diferentes horas del día. Ok, perfecto. Alberto lo ha dicho, en el tema diagnóstico, pues no es, Cero. pero creo que si pensamos a futuro, y esta reunión comenzamos con imaginar, debemos imaginar al futuro que este paciente que está ya diagnosticado, bien establecido, que está en prediabetes o en diabetes, si yo tengo su glucómetro y su glucómetro está en línea con mi sistema de información, puedo verificar día a día en mi tablero de mando o en mis gestores y van identificando cómo está el comportamiento. Porque al final, los que hacemos clínica y nos llega un paciente con prediabetes, con diabetes también nos va a llegar, muéstreme cómo está su cuadernito de glucosa, cómo está su glucómetro, muéstremelo para ver, pero además muéstreme la hemoglobina glicosilada, que es la que me puede decir cómo estuvo en los 3-4 meses anteriores. Pero imagínate que tú tengas un equipo que tenga una alta
confianza, o que te genere confianza, y que inmediatamente tú lo tengas en línea y desde la gestión de riesgo, los grupos de gestores de riesgo puedan ver, mira, tengo al paciente Gualberto de Bogotá, que es un paciente de alto riesgo, y sus glucometrías se han comportado de una forma más o menos simétrica y resulta que va en línea ascendente, va en línea descendente, o hace picos, o hace valle, y entonces ahí podré hacer una intervención más oportuna. Es decir, yo creo que a futuro tenemos que estar más en línea con la tecnología, y esa tecnología nos va a ayudar a tomar decisiones más rápidamente y evitar que los pacientes que lo veamos cada 3 meses y con cada 3 meses que nos enteramos que estuvo descompensado. No, que lo hagamos online, en tiempo real, para poder tomar decisiones. Lo otro son los modelos actuariales y modelos predictores, que nosotros vemos un paciente que él tiene unos factores de riesgo, cumple unos criterios, y yo tengo que ver, de acuerdo a la evidencia científica, cómo esperaría el comportamiento de ese paciente a futuro y cuáles son las intervenciones que tengo para que no se me salga del camino. Pero de resto, yo creo que imaginar de que el paciente hoy se pinchó, tomamos la glucometría, me llegó a mí la información y yo tomo las decisiones de enviarle a una persona o enviarle el médico domiciliario o la enfermera o una nutrición que va a su casa y tome decisiones, o mira, por favor, llama al señor Gualberto Bogotá, que por favor, las glucometrías de ayer estuvieron en 230, 240, ¿qué pasó? ¿Qué comió? ¿Tenemos que ajustarle la dosis de insulina? ¿O qué está pasando con él? Eso creo que a futuro podríamos pensar, imaginar que eso puede ser real. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta para ser explícito con el tiempo? Creo que llegamos a muy buenas conclusiones y una de las últimas conclusiones es darles las gracias a ustedes por estar acá con nosotros, y a Gualberto otra recomendación: Bogotá no le sienta, hermano, que es en Montería. Muchas gracias.